Show y compartir pantalla. Un segundito. Ok, listo. Muy bien, confirmen que pueden ver la pantalla, por favor. Sí, hermano. Ok. Ay, un segundito. Esto. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches, queridos hermanos y hermanas. El mensaje de hoy es una guía para ayudarnos en nuestras intenciones espirituales para este nuevo año, 2021. Un hermano nos mencionó que no estaba muy de acuerdo en hacer compromisos a personas sobre las cosas de Dios y que además debemos tener mucho cuidado de comprometernos con Dios para luego terminar no cumpliendo con ese compromiso. Entonces, veamos lo que es la definición de compromiso. Compromiso es obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. Por lo tanto, comprometerse es obligarse a algo, ¿no? Y si no se cumple esa obligación puede traer consecuencias. Así que sí le doy la razón al hermano, ya que no queremos tener consecuencias con Dios sobre algo que nos comprometemos y que no terminemos cumpliendo. Entonces tenemos que tener a veces cuidado con eso, pero también tenemos que reconocer cuáles son nuestras obligaciones para con el Señor, en que más o menos a veces estamos hablando de nosotros hacer un compromiso, pero a la vez verdaderamente, como dice el hermano Néstor también, son obligaciones que ya nosotros hemos adquirido por ser. Entonces ahí estamos en eso, ¿no? Y además tenemos que reflexionar que es muy común para las personas no cumplir sus compromisos. Para muestra de esto tenemos el matrimonio, por ejemplo, en que muchas personas no lo cumplen. Veamos Mateo 19 del 3 al 6, que dice: algunos de los fariseos llegaron para tenderle una trampa. Entonces le preguntaron: ¿puede un hombre divorciarse de su esposa por cualquier razón? Jesús le respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso Dios dijo: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Entonces, esto está en la versión traducción en lengua actual, por si acaso no lo reconocían. Al casarnos adquirimos ese compromiso con Dios, pero lamentablemente ese compromiso no se cumple en un gran porcentaje. Las estadísticas demuestran que la tasa de divorcio entre cristianos es prácticamente igual a la tasa, es igual de alta que la tasa de divorcios de los inconversos. Y eso que los cristianos sabemos que el matrimonio es la primera institución establecida por Dios para que dos personas al unirse en matrimonio formen solo una persona para siempre. Y que solo en 2 o 3 circunstancias Dios permite el divorcio y que se puedan casar nuevamente bajo Dios. Así que por esa razón consideré más apropiado usar para este estudio el término intenciones. Y la definición de intención es una cosa que una persona piensa o se propone hacer. O sea, no hay obligación aquí. Es un deseo, es algo que quiero hacer. Y es una idea que se persigue con cierta acción o comportamiento. Entonces considero que este término es más apropiado para evitar quebrantar un compromiso que pueda acarrearnos alguna consecuencia. Además de que intenciones se alinea más con los términos metas y propósitos. Si buscamos esas definiciones, la palabra intención aparece en esas. Muy bien, aclarado esto. Generalmente las personas al terminar el año y comenzar un año nuevo consideran resoluciones, metas y o propósitos para el año nuevo. Algunos
consideran perder peso, otros hacer más ejercicio, otros cambiarse de casa, otros encontrar el amor de su vida o casarse, otros ganar más dinero, otros viajar, otros debido a la pandemia piensan más en su salud. Actualmente lo que muchas veces antes era muchas otras cosas, pero ahora la salud la están poniendo en primer lugar, como los deseos, las resoluciones y lo que piden para otros, ¿no? Pero nosotros, los miembros de esta congregación virtual, en vez de enfocarnos en lo que generalmente las personas del mundo se enfocan, decidimos enfocarnos más bien en intenciones espirituales, decidiendo en qué queremos mejorar en el año 2001 para nuestro crecimiento espiritual. Parafraseando y resumiendo las intenciones espirituales expresadas por nosotros el 30 de diciembre, están: invertir más tiempo y frecuencia en oración, lectura, estudio y meditación de la palabra. Invertir más tiempo y frecuencia en evangelismo, o sea, lo que denominamos pasar la voz, que es hablar de Jesucristo a nuestros familiares y amigos. Invertir más tiempo, frecuencia y calidad en enseñar y discipular. Servir más y mejor en la iglesia, usar los dones espirituales, visitar enfermos, animar a los alejados espiritualmente. Ser mejores personas de Dios. Y Matías dijo ser predicador. Entonces, discúlpenme si por ahí se me pasó alguno que no está incluido en este resumen, y sé que hay uno que no lo coloqué a propósito, pero el resto, si no coloqué, si no está en lo que es su intención de este año resumido allí, bueno, me disculpan. Puedo haberme equivocado, pero creo que no consideramos una meta principal que abarca todas estas que ya dijimos. Entonces, abramos nuestras Biblias en Filipenses 3, por favor. Y me gustaría un voluntario que lea Filipenses capítulo 3, todo el capítulo. Filipenses 3. ¿Algún voluntario? Ahorita, permítame tantito, sí. Ok. Filipenses. Filipenses 3, ¿qué, perdón? Filipenses 3, todo el capítulo. Ok. Es un capítulo bastante importante y voy a tocar varias, o sea, quizás la prédica, o quizás este estudio es más un estudio de Filipenses 3, ¿no? Filipenses 3. Uh-huh. Ok. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así, permítame, hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también superar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, muchas gracias, hermana. Voy a leerlo también en la traducción en lenguaje actual, porque nos da a veces mayor entendimiento cuando vemos en 2 o 3 versiones distintas. Y lo titula así: lo más importante es conocer a Cristo. Además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que, guiados por el Espíritu, adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo,
pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Hacia la meta. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Hermanos míos, sigan mi ejemplo y fíjense en lo que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza. Solo piensa en las cosas malas de este mundo. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Entonces veamos las siguientes frases importantes que el apóstol Pablo nos menciona en Filipenses 3. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Entonces les hago la siguiente pregunta para quien quiera responder. ¿Estamos o no estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo? Amén. 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 Amén, hermano. Uy, Amén. Amén. me alegra esa convocatoria de que todos amén. Muy bien. Le voy a decir qué pasó conmigo. En mi caso, yo también me siento muy orgulloso, pero no fue siempre así, hermanos. A mí en lo personal me tomó un tiempo madurar y crecer espiritualmente al punto de sentirme orgulloso de ser y de pertenecer a Jesucristo. Así que si alguno de ustedes se siente mal al respecto, no se sienta mal. Si usted ya ha recibido a Jesucristo en su corazón y ha notado que el Espíritu Santo le está transformando, entonces siéntase bien. Lo que pasa es que todavía no está en el nivel de madurez de que se le quite ese miedo y ese recelo de admitir que es cristiano, sobre todo a los familiares y amigos. O sea, cuando estamos congregados con cristianos nos sentimos cómodos, pero cuando estamos fuera, en esa etapa en que nos sentimos ese orgullo todavía, pero es porque estamos madurando, todavía nos falta ese proceso de maduración. Entonces, si no se siente orgulloso, no se preocupe todavía porque eso viene. Lo importante es que usted sienta que usted los recibió de corazón y que se está transformando. Amén. Y lo digo porque aquí hay cristianos muy maduros, hay cristianos que están creciendo, hay cristianos que están apenas bebiendo leche materna a lo mejor, y capaz que haya alguno que todavía no haya recibido a nuestro Señor Jesucristo. Dudo que sea el caso en nuestra congregación, pero por si acaso tengo que abarcar todos los puntos. Ujú. Entonces, no sufran los que todavía no se sientan así completamente orgullosos como la gran mayoría lo mencionó, porque sí van a llegar a ese punto con la madurez espiritual en Cristo Jesús. Sigan alimentándose de la palabra, sigan estudiando, sigan escudriñando,
y sigan meditando en lo que han aprendido, leído y escuchado de la Biblia. Esta frase que dice Pablo aquí es la base del Evangelio, la base de nuestra salvación, la base para lograr la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Sabemos que somos salvos por gracia y no por obras, como nos lo indica Pablo en Efesios 2, del 8 al 9, donde nos dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Pablo dijo que gracias a lo que Cristo hizo por él, ahora considera que no vale la pena lo que antes consideró de valor. Eso que Pablo antes consideraba de valor era su pedigrí, por decirlo de alguna manera, o sea, su descendencia envidiable dentro de la tribu de Benjamín, sin que nadie pueda culparlo de incumplir con las leyes, hasta el punto de perseguir a los cristianos para encarcelarlos y que mueran porque pensaba que eso agradaba a Dios. Y encima de eso era un fariseo reconocidísimo por su conocimiento de las Escrituras, siendo discípulo del muy reconocido Gamaliel, miembro del Sanedrín. O sea, él era de los judíos, era muy respetado. Pero la pregunta que tengo para que alguno de ustedes, por favor, también la responda es: ¿qué fue lo que hizo Cristo por Pablo? Él dice, no vale la pena lo que antes consideró de valor por lo que Cristo hizo por mí. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué fue lo que Cristo hizo por Pablo? ¿Tiene alguna idea? Lo cambió, hermano. Lo transformó. Lo transformó. Así es. ¿Qué pasó? Le abrió su entendimiento sobre la salvación, sobre cómo se llega al cielo, que es lo mismo que hizo el Espíritu Santo con nosotros, con Amén. cada uno de nosotros aquí. Amén. Nomás Y quería eso, decir, y eso es por la obra que Cristo hizo por nosotros. Sí, hermano, díganos. hermano Daniel, dígame si estoy equivocado, pero él fue a la fuerza. Sí, él fue a la fuerza porque él iba camino a Damasco con un grupo de los guardias del sumo sacerdote, y él iba a perseguir cristianos. ¿Para qué? Para meterlos presos, y a él no les importaba si los mataban. Entonces esa era la misión que él iba camino a Damasco. Y camino a Damasco, el Señor Jesucristo vino y lo iluminó. Él se cayó de su caballo y entonces él dice, ¿quién eres? Y él le dice, al que persigues. Ahora fíjense, algo simpático. Jesucristo le dice, al que persigues. Pero él no estaba persiguiendo a Jesucristo, él estaba persiguiéndonos a nosotros, a los discípulos de Jesucristo, a los seguidores de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Jesucristo toma personalmente cualquier cosa que nos hagan a nosotros. Amén. A sus hijos. Él lo toma personal. Si alguien se mete contra nosotros, Jesucristo lo toma personalmente, como si la afrenta es contra él. Así es. Entonces, ¿sí le aclaré, hermano? Entonces, él no fue a la fuerza, y en ese momento, entonces, él respetó, él vio que Jesucristo no era cualquier cosa, sino que era una divinidad, por lo que se le apareció de esa manera como una luz divina que lo encandeció y lo dejó ciego en ese momento. Y entonces estuvo ciego por 3 días. Y le mostró y le mostró, y y Pablo estuvo en meditación, aceptó al Señor Jesucristo, y de allí fue que se convirtió. Y al salir de ese cuarto que estaba allí con Ananías,
fue a bautizarse. Entonces sí, él fue a la fuerza, hermano. Entonces, Pablo además dijo que todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Qué consideraban antes ustedes de valor que han perdido, o inclusive si no lo han perdido, pero que ahora consideran que no vale la pena por eso que Cristo ha hecho por ustedes y por mí y por Pablo? ¿Qué consideran ustedes? Que algo de valor que ustedes tengan o hayan tenido y perdieron, o que tengan y no les importa perder porque dicen esto no vale la pena por lo que Cristo ha hecho por mí. O podría ser, hermano, amistades que no creen en Dios. Ujú. Podría ser, por ejemplo, porque cuando ya nosotros comenzamos a caminar con Jesucristo, cuando ya dejamos de tener miedo, vergüenza, pena, ya empezamos a sentirnos bien orgullosos de Jesucristo porque estamos madurando en la fe y ya estamos seguros de nuestra salvación, entonces ya la gente empieza a saber de que somos distintos, nos preguntan y decimos, no, es que soy cristiano y te voy a hablar de Jesucristo. Y allí perdemos amistades, perdemos familiares, perdemos amistades. ¿Qué más? ¿Alguna otra ustedes? Hermano, Ujú. los placeres del mundo. Los placeres del mundo, sí. Pero eso los dejamos nosotros. Más que perderlos, nosotros mismos los vamos dejando. Sí. Entonces, le voy a decir sobre mi caso, particularmente. A pesar de que yo he perdido muchas cosas desde que yo soy cristiano, porque yo llegué a ser cristiano no por estar en una situación mala, yo llegué a ser cristiano estando en mi mejor posición, en mi mejor trabajo, en mi mejor posición financiera, etcétera, etcétera. Entonces yo perdí bastante. Y yo pudiera, desde hace algunos años, estar completamente retirado y disfrutando de la vida de acuerdo a cómo lo disfruta el mundo. Pero yo prefiero estar como estoy ahorita actualmente, aún así no tenga esa tranquilidad que me hubiera podido dar el dinero que tenía. Pero yo prefiero estar como estoy por el simple hecho de estar con Cristo Jesús. Amén. Por el simple hecho de ser hijo de Dios. Amén. Creciendo espiritualmente con ustedes, hermanos. Y sobre todo porque estoy en camino a mi residencia celestial de donde soy ciudadano. Amén. Entonces, eso no solo vale lo que yo he perdido, sino vale mucho más. Aún así, Dios me quite todo el resto de las cosas que yo tenga. Ya eso está pagado. O sea, ya eso para mí es ganancia. Amén. Continuando, Pablo dice, pero aquí se lo coloco ya, vamos a ver. Pero sí, puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. Pablo dice esto porque reconoce que no ha logrado la meta y que todavía no es perfecto. ¿Cuál es la meta? El conocimiento de Cristo, conocimiento pleno, total. Debemos entender que esta es una meta continua y que nunca llegaremos en esta tierra, mientras estemos en este cuerpo corruptible, a lograr la perfección y el conocimiento pleno y total de nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos esforzarnos en aprender cada vez más de nuestro Señor Jesucristo y de las cosas de Dios. Amén. Pablo continúa diciendo, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me hace falta, en lo que me falta
por recorrer. Cuando uno se detiene más de lo que debe para fijarse en lo que se ha recorrido y lo que se ha logrado, comienza un proceso de estancamiento y muchas veces de regresión o retroceso. Esto pasa mucho en el crecimiento espiritual. Si nos descuidamos y dejamos de crecer espiritualmente, no solo es que nos estancamos, sino que retrocedemos en nuestra vida espiritual y muchas veces resulta fatal. Muchas veces los corredores, ciclistas y motociclistas han perdido por no seguir enfocados en la meta, por voltear a ver a los que les siguen y por confiarse en lo que han logrado hasta ese momento. Yo fui víctima de ese costoso error en mi situación económica, el error de estar muy confiado. Y lo bueno es que Pablo nos indica que Dios nos ayuda en esto para la vida espiritual cuando llegamos a cierto crecimiento espiritual. O sea que Dios está detrás de nosotros para que no nos rajemos, para que continuemos firmes. Pero tenemos que llegar a un cierto nivel de crecimiento espiritual para lograr eso. Yo no sé si yo estoy en ese punto, pero me esfuerzo para eso. Pablo dijo, todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos pensar de esta manera. Y si algunos de ustedes piensan de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Entonces, gracias que tenemos un Dios que hasta se preocupa de eso por nosotros. De que si ve que nos estamos desviando espiritualmente, de volvernos a traer, de volvernos a poner en el camino para el crecimiento. Pero nuevamente lo malo de eso es que no es desde el principio, no es desde que recibimos a Jesucristo, de que hacemos nuestra confesión de fe, es luego de llegar a un punto espiritual. Entonces, no podemos descuidarnos. Y aquí le voy a mostrar algo simpático, que esto sucedió hace como unas 2 o 3 semanas en una carrera motociclística en Brasil. Este señor en esta motocicleta iba de primero, ya estaba confiado, voltea allí a ver, en esa curva él voltea a ver cómo van, se siente que va sobrado, llega a la recta final y empieza a celebrar sin haber pasado la meta todavía. En eso se descuida y los otros aceleran y lo pasaron. Híjole. No solo que creo que quedó hasta de tercero, ni siquiera creo que quedó de segundo. Entonces, a eso se refiere Pablo. No veamos qué hayamos recorrido, no veamos qué hay atrás, sigamos enfocados nosotros a la meta. Sigamos enfocados. Porque si no estamos enfocados y si volteamos mucho para atrás y si nos sentamos a ver qué es lo que hemos hecho y logrado, podemos decaer. Entonces, Pablo hace la siguiente recomendación. Sigan mi ejemplo y fíjense en los que hacen así, en los que así lo hacen. Entonces tenemos que ver a las personas que han crecido bastante espiritualmente y tenemos que seguir sus ejemplos. Y nos hace también Pablo la siguiente advertencia. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Esa gente va a terminar en el infierno. Esto es algo que ya lo hemos hablado, lo hemos platicado y bueno, nos duele a nosotros que la gente no vea, no entienda, no reconozca lo que la cruz verdaderamente significa. Y la consecuencia que tiene no reconocer eso, que es nada más y nada menos que el infierno. Bueno, luego de este largo recorrido por las definiciones de compromiso e intenciones y por todo el capítulo de Efesios 3, volvemos al punto inicial que como nuestra intención espiritual principal y nuestra meta espiritual principal para este nuevo año debe ser conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Como dijimos, esta es una meta que no tiene fin mientras vivamos en estos cuerpos corruptibles y que debemos año a año, mes a mes, semana a semana y si es posible, día a día, aprender más y más de nuestro Señor y Redentor y de todos los temas relacionados a Dios.
Pero solo conocimiento no es suficiente. Este conocimiento que adquirimos es con el propósito de parecernos a Cristo cada vez más. Y esto es lo que yo no había dicho en la primera parte, pero fue lo que mencionó únicamente nuestro hermano Melvin al decir que va a perseverar imitando a Cristo. Ninguno de nosotros dijo esto. Parecernos a Cristo es la voluntad de Dios para nosotros. Por supuesto que esto es después que hayamos cumplido con la voluntad principal de Dios para cada uno de nosotros, que es que logremos la salvación de nuestra alma. Quizás hayan personas tan buenas que se parezcan a Jesucristo, pero de nada les va a servir si no logran la salvación de sus almas, si no renacen en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Para los de nosotros que todavía no hayamos aceptado o que no hayan aceptado el regalo de Dios de la salvación de sus almas, reconozcan que son pecadores y que con arrepentimiento reciban de corazón, y recalco de corazón, a nuestro Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, como el único camino, la verdad y la vida, y que solo a través de Él podemos llegar al Padre. No se logra la salvación de nuestras almas si creemos que podemos lograrlo a través de nuestras obras, o a través de la Virgen María, o del Papa, o a través de Mahoma, o a través de Buda, o cualquier otro. No todos los caminos llevan a la vida eterna con Dios. Solo es a través de Jesucristo que podemos obtener la vida eterna con Dios, el único Dios verdadero y que vive. 2 Corintios 6:2 indica que hoy es el día de salvación. Si alguno de ustedes todavía no ha renacido espiritualmente en Cristo Jesús, les recomiendo que no jueguen con el tiempo, porque no se sabe en qué momento nos sorprende la muerte. Fíjense nomás en todas las tragedias que han sucedido en este año y que comenzó en febrero, inclusive con la tragedia de Kobe Bryant, en la que murieron 9 personas, incluyendo una de sus hijas. O sea, la muerte nos sorprende en cualquier momento, así que no es que tenemos que prepararnos, tenemos que ya estar preparados. Para los de ustedes que ya hayan dado ese primer paso de aceptar el regalo de la salvación de nuestras almas, que es por fe y no por obras, procedan a bautizarse por inmersión en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo esto por obediencia a Dios como un acto de fe. Dios nos ordena que hagamos eso. Aclaro que el bautismo que tuvimos de niño bajo la Iglesia Católica no tiene nada que ver con este bautismo como acto de fe por inmersión. Un acto de fe de nosotros, no un acto de fe de nuestros padres. Porque yo he escuchado a muchas personas decir de que no, ya yo he aceptado a Jesucristo, ya yo soy salvo, y bueno, te bautizaste. Y dicen, no. ¿Y cuál es la razón por la que no se bautizan? Por miedo, porque les da miedo de que si se bautizan, entonces sus papás se van a poner bravos con ellos, porque por su fe católica, porque por su tradición, que por su cultura, etcétera, etcétera. Y allí es donde llega el punto de que, bueno, hay que llegar a un punto de madurez en que ya uno dice, no me importa. Si mis padres inclusive me excomulgan de la casa, bueno, la palabra no es excomulgar, pero si me botan de la casa, si me desheredan, no me importa. Para los de ustedes que han logrado su salvación, pero que todavía están como bebés recién nacidos tomando la leche materna, aliméntense de la palabra de Dios, recibiendo alimento sólido, el alimento espiritual de Dios, y que a medida que reciban revelación de Dios, la pongan en práctica obedeciéndola. Para los de ustedes que ya están recibiendo alimento sólido, sigan alimentándose de la palabra de Dios con pasión y obedezcan en toda revelación de Dios, sintiendo la verdadera convicción y arrepentimiento de pecados, reconociendo todo lo que es malo y dando testimonios. Yo cada vez más me doy cuenta de que algo era pecado que yo ni siquiera sabía que era pecado, me imaginaba que era pecado. Y caigo en cuenta que yo hice eso y sencillamente me arrodillo y pido perdón y ya.
Y me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Para los de ustedes que ya están recibiendo alimento sólido y que están maduros en la fe, evangelicen y enseñen la palabra de Dios cada vez que tengan oportunidad, buscando la perfección en nuestro amado Jesucristo. Amén. En conclusión, para este año, enfoquémonos en conocer bien a Cristo y esforcémonos en parecernos a Cristo cada vez más. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que sea de bendición y de crecimiento para ustedes este estudio. Excelente. Muchas gracias, hermano Daniel. Gracias.